El IMER y Radio Ciudadana presentan Zona E, un programa de Reinventa, incubadora de ideas AC, con Carlos Acosta. Zona E, reinventa tus ideas. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Zona E, la zona del emprendimiento. En Reinventa Incubadora de Ideas estamos muy contentos porque hoy hablaremos de incubadoras, pero no de cualquier tipo de incubadoras, sino toda una red de incubadoras que se encuentra en México dentro de la red de universidades tecnológicas. Y para eso vamos a platicar con un amigo especialista en este tema que más adelante voy a presentar. Antes los dejo con esta pequeña cápsula que habla de las incubadoras y su importancia para generar empresas exitosas. Ecosistema emprendedor. Las incubadoras son agentes facilitadores en el proceso de materializar las ideas de negocio en empresas sostenibles, ya que brindan formación teórica práctica, proporcionan el desarrollo de habilidades gerenciales, otorgan asesorías especializadas y apoyo para la realización de diversos trámites administrativos y legales. Fungen como nodos articuladores entre diversos agentes del ecosistema emprendedor, fomentando con ello la consolidación de la cadena de valor de diversas industrias y sectores. Como resultado de ello, se implementan entidades formalmente constituidas, generadoras de empleos de calidad, con altos índices de productividad y competitividad, así como generadores de impactos sociales y culturas a nivel local, regional, nacional e internacional, que a su vez fomentan la innovación en toda la cadena de valor. Dale valor a tus ideas. Ecosistema emprendedor. Listo, ¿qué tal les pareció la cápsula? Pues hemos regresado y me da mucho gusto presentar al licenciado Gustavo Reséndiz Benítez, responsable de la red de incubadoras de universidades tecnológicas y politécnicas de la Secretaría de Educación Pública. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Carlos, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Pues aprovechando toda la experiencia que has acumulado estos años en el desarrollo del sector de incubadoras, del sector tecnológico en México, me gustaría preguntarte de arranque nada más, para ti, las incubadoras, ¿cómo se han transformado en los últimos años? ¿Y cómo consideras que han estado mejorando en la actualidad? Bueno, pues es una pregunta muy interesante. Las incubadoras en sí, cuando yo me iniciaba apenas en este medio, eran ya todo un reto. Eran todo un reto. En ese entonces había muchos apoyos para la generación de incubadoras, cosa que con el tiempo ha ido disminuyendo por cuestión lógica. Los subsistemas y las redes han ido creciendo de manera muy rápida, han tenido una aceleración muy amplia y hoy en día podemos encontrar incubadoras de muchísimos tipos. Antes las incubadoras de empresas eran centros en donde se recibía cualquier tipo de iniciativa. Hoy en día, por ejemplo, encontramos incubadoras sociales, encontramos incubadoras que fungen como aceleradoras de empresas, encontramos incubadoras de muchísimos tipos. Perfecto, sí, tienes toda la razón y me parece que es bastante bueno que ahora exista una diferenciación entre los sectores que tienen los distintos tipos de incubadoras. Sin embargo, vámonos a remontar ahora sí. Cuéntanos la historia, por favor. ¿Cómo surge este sistema? Esta red que ustedes manejan y de la misma manera, bueno, pues la historia, ¿no? ¿Cómo empezó? Muy bien. ¿Y por qué la hicieron? De hecho, nosotros, el subsistema de universidades tecnológicas inicia en el año 1991 como una iniciativa de gobierno. Nosotros trabajamos para la SEP, como bien lo has dicho, y somos una opción que fue instalada en lugares en donde antes no había esta posibilidad de ingresar a la universidad, a estos niveles para los jóvenes. Entonces, derivado de ello y a través del tiempo, bueno, a través del subsistema se fueron dando cuenta nuestros directores que era necesario la generación de empresas y de empleos por parte de los muchachos que ya estudiaban en esas universidades. La iniciativa de las incubadoras de empresas surge como respuesta a varias líneas de gobierno, a varias instancias de gobierno que nos decían que teníamos
teníamos que generar estos autoempleos para los jóvenes, que se tenían que generar estas empresas y que no todos los jóvenes que estudiaran en nuestras universidades tendrían que salir para ser empleados de empresas grandes o de empresas transnacionales, sino generar sus propios empleos y asimismo generarle oportunidades a sus familias. En lo que respecta a nuestro subsistema, nosotros iniciamos en el año 2000 con la incubadora de Tabasco. Esa fue nuestra primera incubadora y de ahí en fuera ha ido creciendo paulatinamente el subsistema. Al año 2007, que fue cuando yo ingresé en este medio, teníamos ya 39 incubadoras en el subsistema y hoy en día tenemos 89. Esto nos da una pauta de cuál ha sido el crecimiento y cuál ha sido el éxito de nuestras incubadoras. Nosotros esperamos terminar este año con 100 incubadoras en nuestro subsistema. Es un programa nacional que se encuentra distribuido en todos los estados de la República y que hasta la fecha ha sido muy exitoso por los objetivos que ha cubierto. En las universidades tecnológicas, los jóvenes estudian carreras muy diversas y me he dado cuenta por la relación que hemos tenido. Sin embargo, ¿tú cómo consideras que les ha sido benéfico contar con incubadoras dentro de su propia universidad? ¿Y de qué manera estas incubadoras también le han ayudado a los jóvenes universitarios a, pues no sé, a mejorar sus condiciones de vida o a generarse este autoempleo? Claro que sí. Desde un principio nosotros consideramos que el verdadero reto siempre ha sido el cambio cultural. La realidad es que nosotros hemos visto estadísticas que nos dicen que el 90% de las empresas, de las micro y pequeñas empresas en México se terminan pues en un periodo aproximado de 3 años. Estas estadísticas la verdad es que son alarmantes. Entonces, nosotros, independientemente de las empresas y de los empleos que generamos, creo que el principal beneficio para nuestros jóvenes es ese cambio cultural, es el entender cómo funcionan las empresas, cómo funciona la generación de empresas en sus comunidades, las cuales son muy variadas, las circunstancias a las que ellos se enfrentan, pero para nosotros es muy importante que ellos, no importa que puedan tronar una empresa de buenas a primeras, sino que ellos tengan el conocimiento y que adquieran el conocimiento para continuar intentándolo. Aquí yo creo que entraría el factor de estudiante a emprendedor. El tema del emprendedor es nuevo relativamente en México. Sin embargo, sí significa este cambio, ¿no? De visión y este cambio de conciencia. De que un joven, a pesar de no contar con la experiencia, puede tener grandes oportunidades de desarrollo, ¿no? A partir de la creación de sus proyectos propios y estos convertirlos en empresas. Y eso significa también asumir uno o varios riesgos, los que vienen concatenados. ¿Crees que vale la pena seguir haciendo este esfuerzo y sobre todo vincular más el tema del emprendimiento en México a los jóvenes? Sí, por supuesto. No solamente vale la pena. Fíjate que platicando inclusive con mis compañeros de trabajo, con la gente que está en las trincheras, nos dábamos cuenta de que el emprendimiento no es algo que esté restrictivo a la generación de una empresa o de un empleo. Nosotros mismos en nuestros trabajos como empleados también requerimos de la innovación, del emprendimiento y de todas estas características adquiridas precisamente a través del conocimiento sobre el ecosistema emprendedor, ¿no? Por eso es tan importante toda la capacitación que podamos darle a nuestros jóvenes. En primeras instancias, la cuestión de que haya carreras mayormente orientadas a la generación de empresas y de empleos, como puede ser administración de negocios, contaduría o este tipo de carreras con las cuales podemos ligar más la generación de empresas. Sin embargo, también las otras. Tenemos ahí un punto muy importante que has tocado relacionado con la misma academia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que hay cuestiones tecnológicas, que hay proyectos tecnológicos que se generan en la academia y que nunca llegan al mercado? Precisamente porque de pronto encontramos que está peleada la parte de la academia con la vinculación con la empresa. Y entonces esa es parte de lo que nosotros estamos tratando de darle para atrás, ¿no? O sea, de que disminuir esos niveles de conflicto que pueda haber entre la academia y un proyecto productivo y que eso se transfiera en que en cualquier ámbito, en cualquier nivel en el que nosotros nos involucremos, conozcamos de emprendimiento, conozcamos de innovación y conozcamos inclusive de cómo financiar nuestros propios proyectos. Y hablaste de algo muy, muy cierto y muy serio. Hay una gran pérdida de valor en la transferencia de un proyecto académico a un proyecto comercial, en donde tal vez lo único que hace falta es este empujoncito, ¿no? Generación de conocimiento comercial para poder aprovechar
toda esa investigación hecha y generar una derrama económica posterior. ¿Ustedes tienen bien identificado esta problemática y la posible solución o la posible manera de sacar adelante los proyectos de los jóvenes? Y te pediría, una respuesta concreta porque nos queda poco tiempo para el corte. Ok, perfecto. Yo creo que esta problemática está bien identificada no solamente por nuestro subsistema, sino por todos los subsistemas educativos en México. La verdad es que es harto conocido que sucede este tipo de cuestiones. Y sí hay estrategias para revertirlas. Hay estrategias como la capacitación de la gente de la academia y de los directivos que se dedican también al impulso de las propuestas relacionadas con la tecnología, ¿no? Creo que la respuesta en sí es hacer una vinculación interna entre la gente que genera estos proyectos y la gente que los comercializa. Claro. Antes de irnos al corte, Gustavo, me gustaría saber si tienes algún correo electrónico, página de internet donde el auditorio que esté interesado en inscribirse en alguna de las incubadoras tecnológicas o en la red de universidades pudiera solicitar información. Claro que sí. Les voy a proporcionar mi correo electrónico, que es G de Gustavo, Reséndiz, con S y con Z al final, después el número 2, @hotmail.com, y con todo gusto a través de ese correo podemos enviarles el directorio de las incubadoras que tenemos en todo el país. Perfecto, Gustavo. Pues regresaremos en un segundo después de este corte, recordándoles que nos pueden escribir también a contacto@reinventa.org.mx. No se vayan. Síguenos en Twitter, @reinventaac, y facebook.com/reinventaac. Quédate y sigue escuchando Zona E. Esto es Zona E. Continuamos. Visita www.reinventa.org.mx o www.emprend3.mx. Hemos regresado de este pequeño corte y nos encontramos en Zona E, Reinventa tus ideas. Hablando de emprendimiento, el día de hoy, como les comentaba, se encuentra Gustavo Reséndiz, quien es responsable de la red de incubadoras de universidades tecnológicas y politécnicas de la SEP. Y estamos platicando de diversos temas. Nos quedamos en algo en el segmento anterior, en donde no hemos hablado del tema de tecnologías de información y comunicación y generación de innovación. ¿Cómo están atendiendo con sus estudiantes el desarrollo de estos elementos, mi estimado Gustavo? Sí, mira, a través de las universidades tecnológicas y politécnicas tenemos en sí varias carreras que van orientadas a las tecnologías de la comunicación y de la información. También relacionado con las tecnologías verdes y todo este tipo de cuestiones que hoy en día están como incluso de moda, ¿verdad? No solamente porque tienen mayor ámbito de aplicación, sino porque los mismos medios de difusión así las han contemplado hoy en día como una cuestión de punta, ¿no? A través de las universidades tecnológicas y politécnicas existen carreras en donde los jóvenes pueden entrar a estudiar este tipo de asignaturas. Por otro lado, las incubadoras hoy en día estamos haciendo un gran esfuerzo para que no solamente entren a ser incubados proyectos que sean tradicionales, como lo que ya conocemos, la tortillería, la panadería, todos estos proyectos y estos negocios típicos que se dan en México, sino impulsar mayormente todos los proyectos innovadores de los jóvenes, todos los proyectos que vayan orientados a cuestiones relacionadas con tecnologías verdes, con tecnologías limpias. Para nosotros es muy importante que no solamente sean impulsados, sino que se den a conocer, que se lleven premios y que puedan bajar eventualmente recursos, incluso financieros. Claro, porque además hay que aprovechar todo ese talento que existe, y ustedes con tantas universidades e incubadores creo que tienen un gran espacio de oportunidad para impulsar este talento.
También nos estabas platicando, y precisamente estuvimos en un evento hace algunos meses en Oaxaca. Las incubadoras tecnológicas están volteando, de las universidades tecnológicas, están volteando la cara al emprendimiento social. Y a mí me parece muy conveniente, además los quiero felicitar públicamente. Muchas gracias. Porque hay que voltear la cara hacia las problemáticas base de nuestra sociedad, que son los problemas sociales. ¿Qué están haciendo en ese sentido y también hacia dónde se dirigen? Porque ahora hay elementos de innovación social que son bastante interesantes, son tema de estudio y creo que una gran oportunidad de desarrollo. Sí, por supuesto. Le acabas de dar como a un punto esencial de los trabajos que hemos estado realizando los últimos 3 años, podría decirte. La verdad es que esta parte social, con toda esta revolución que vino de allá de Muhammad Yunus y todo esto, y que ha impactado al mundo de manera generalizada, ¿no? En nuestro caso ha sido una base de mucho trabajo, ha sido una base de mucho aprendizaje, porque inicialmente, a pesar de que nosotros atendíamos ya proyectos con ciertas características sociales, no estábamos enfocados a ello, no teníamos una metodología específica para este tratamiento. Y entonces comenzamos a generar, a través de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, a través de nuestro coordinador general, el maestro Héctor Arreola Soria, comenzamos a generar un programa de incubación social en vinculación con una agencia española que fue la instancia que nos financió en cierta forma el programa y que además nos ha ayudado a estar en contacto con instancias allá en España que nos han apoyado también al desarrollo de este modelo de incubación social. Los impactos, para no ampliarme demasiado, pero los impactos generados por este programa ha sido la generación de una metodología, de un modelo a través del cual podemos darle a este tipo de proyectos la forma adecuada de incubación, que no es necesariamente la misma incubación que se le da a otros proyectos, como por ejemplo los proyectos tecnológicos. Sí, se tienen que tratar de formas radicalmente distintas. Sin embargo, el gran espacio de oportunidad de la innovación social es poder combinar las tecnologías para el desarrollo de soluciones sociales y de necesidades de las poblaciones o de las comunidades. Por cierto, hablando de impactos, tú cuentas con algunos indicadores de toda su red de incubadoras. ¿Sabes de casualidad cuántos emprendedores han pasado por ahí y qué cantidad de proyectos se han logrado desarrollar o son empresas posterior a la incubación? Claro que sí. En números exactos no te podría decir porque eso los tenemos en base de datos, pero sí te puedo comentar que hemos generado más de 2.500 empresas desde la creación de la red de incubadoras durante todo este aprendizaje. También tenemos datos como más de 3.000 empleos generados durante este periodo. Muy interesante porque no es tan fácil crear tantas empresas. Es un reto, exactamente. Pero de ahí ustedes también identifican que es necesario poder hacer una labor posterior con estos emprendedores graduados, con estas empresas creadas. Regularmente uno de los graves defectos del sistema es que las incubadoras, los ayudan, generan plan de negocios y los invitan a iniciar su labor en el mercado. Sin embargo, hace falta, ¿no? Algo que reduzca la brecha entre el aprendizaje y el fortalecer a las empresas para poder consolidar sus proyectos. Sí, por supuesto. De hecho, esto que estás comentando es uno de los grandes problemas que tenemos y que no solamente tenemos nosotros, que tiene todo México, que es el seguimiento a las empresas generadas. Desde hace mucho tiempo, y te podría decir desde hace 5 años, no lo sé, nos hemos comenzado a dar cuenta de que si bien generar la cultura emprendedora y crear empresas y crear empleos está perfecto, la parte de qué pasa después con esas empresas y con esos empleos también es un punto que tiene que ser atendido. Nosotros, por ser una iniciativa de gobierno, muchas veces nos hemos visto en el reto de tener nuestros presupuestos disminuidos, por ejemplo, para ese seguimiento, ¿no? Muchas veces, aunque quisiéramos mantener a la empresa más tiempo con nosotros, apoyarla más, vincularla más con fondos y todo esto, ya la verdad es que ya no nos da tampoco ni el tiempo ni los recursos para hacerlo. Entonces, desde luego es un reto y creo que uno de los retos a futuro de cualquier red de incubadoras es generar estrategias de seguimiento a las empresas para que esas mismas empresas se mantengan en el mercado en el tiempo. Y en ese sentido, tú, como parte del ecosistema emprendedor,
¿Cómo ves a las demás instituciones, a otras instancias, a los mecanismos de fondeo? ¿Están bien? ¿Se adecuan a las necesidades de este público que ustedes atienden, que son jóvenes estudiantes a nivel técnico o tecnológico y superior, pero que además son de comunidades muy diferentes, porque ustedes sí penetran en todos los estados y en otras comunidades, en otros ayuntamientos? Funcionan diferente. ¿El ecosistema sí es adecuado en ese sentido? ¿O qué se necesitaría hacer para mejorar las condiciones de vinculación y de reconocimiento? Claro, la verdad es que siguen siendo insuficientes. Nosotros, sin necesidad de ser un experto, sabemos que todavía un problema de falta de oportunidades para los jóvenes, y derivado de ello tendría que haber, ciertas alternativas para que estos jóvenes pudieran llevar a buen fin una empresa. Los fondos generalmente son insuficientes. Eso es algo que todos conocemos por distintas razones, no por una en específico, pero la realidad es que hay muchos proyectos y no todos, inclusive no todos son financiables tampoco. Claro. Pero sí se da la circunstancia, al menos yo he visto en mi experiencia, que hay proyectos de mucha valía, que hay proyectos tecnológicos, que hay proyectos que nosotros podríamos decir, híjole, esto lo podría yo llevar a la Nike y podría ser financiable, ¿no? Porque es a lo mejor un tenis que genera a través de alguna pastilla, corriente eléctrica, cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces, ¿hay proyectos de ese tipo? De ese tipo yo los he visto perfectamente. Muy interesante. Y muchos de ellos se quedan además en el escritorio, o se quedan como proyectos estudiantiles, como tesis o como proyectos de jóvenes que se quedan al final de cuentas ahí archivados. Pues tenemos que hacer algo, sin duda. Gustavo Reséndiz, responsable de la red de incubadoras, universidades tecnológicas y politécnicas de la SEP. Cuéntanos, por favor, una última conclusión que quisieras agregar con nosotros, o hacia dónde se dirigen la red de incubadoras, porque nos queda un minuto. Bueno, brevemente yo solamente me gustaría darle las gracias a ustedes por la invitación, en nombre de mis autoridades, como ya lo había comentado, del maestro Héctor Arreola Soria, coordinador general, y de mis jefes, de mis compañeros de trabajo, pues darles las gracias por la oportunidad de expresarnos un poquito. Esperamos y estamos atentos a lo que nosotros podamos ayudarles. Si tienen algún proyecto, si tienen alguna idea de negocio que consideren puede entrar a una incubadora de empresas, nosotros con todo gusto le damos difusión y la apoyamos. Muchas gracias. Perfecto. Nuevamente, si nos compartes tu correo para cualquier persona con una duda. Claro que sí. Es G de Gustavo y luego seguidito todo Reséndiz, con S y con Z al final. Número 2, así el número 2, y es @hotmail.com. Pues nos dio mucho gusto tenerte en este programa. Muchas gracias. Nos terminamos muy contentos sabiendo que hay una gran red de incubadoras haciendo el esfuerzo por ayudar a emprendedores y sacarlos adelante con proyectos innovadores. Sin duda hay todo este talento en México que tenemos que reforzar. Nosotros con mucho gusto en Reinventa nos sumamos a la labor que hacen ustedes y nos despedimos de este programa recordándoles cualquier duda escribirnos a contacto@reinventa.org.mx y en nuestras redes sociales @reinventaac y en Facebook ReinventaAC. Muchas gracias nuevamente, Gustavo. Muchas gracias, un gusto. Y nos despedimos dándole las gracias también al operador Herminio Núñez, a nuestra productora Carolina Valle, en los contenidos Alan Montalvo, y se despide ustedes su conductor de cada semana, Carlos Acosta, deseándoles que la pasen muy bien. Cualquier duda o comentario personal en Twitter @acostadec. Hasta luego. Llama a Reinventa al 5530 2999 y 5016 5099. Lo que escuchaste fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Reinventa, Incubadora de Ideas AC. Zona E. Reinventa tus ideas.